Hola, hola, ¿cómo están todos los participantes? Como siempre, un agrado saludarlos de nuevo. Y hoy lo que nos convoca es creación de tablas de datos. Como vimos en el video pasado, ya creamos la estructura, la base de datos. Ahora vamos a crear las tablas, que son donde guardamos la información dentro de la base de datos. Una base de datos puede tener n tablas, muchas tablas, ¿estamos? Pero yo tengo que definir dentro de cada tabla un tipo de datos. Ahora, los tipos de datos que le damos a un campo, ¿cierto? En SQL, cada columna, variable, local, expresión y parámetro, tiene un tipo de datos relacionado. Un tipo de datos es un atributo que especifica el tipo de datos que el objeto puede contener. Yo puedo tener, por ejemplo, datos enteros, datos de tipo carácter o caracteres, como lo vamos a ver, de moneda, de fecha, de hora, binario, etcétera, etcétera. Como ven en la tabla, tenemos tipo de datos char, de carácter, de carácter, que es una cadena de caracteres de longitud de cadena n, de largo n. Siempre ocupa el mismo espacio independiente del contenido. Campo de tipo char, yo puedo definir char 20 y siempre ocupar 20 espacios, independiente que yo ponga una palabra de 10, de 15 caracteres. Varchar es una cadena de caracteres de longitud variable con una longitud máxima de cadena n. Ocupa el espacio de acuerdo al largo contenido y se almacena en 8 bits. El bar chart es muy usado. Yo puedo definir un bar chart de largo 20, de 30, etc. El data time define una fecha que se combina con una hora del día con fracción de segundo basada en el reloj de 24 horas. El data time, por ejemplo, lo podemos usar nosotros cuando vamos a colocar, no sé, un campo fecha de venta. Fecha, data time. El INT, integer, define campos de tipo enteros, sin decimales. El INT muy usado son enteros numéricos, pero no con decimales, ojo con eso. En cambio, el campo numeric define un tipo de campo numérico indicando cuántos enteros voy a usar y la cantidad de decimales a usar. Por ejemplo, el campo precio puede ser numérico 9 de 2, o sea, 9 enteros y le dejo 2 decimales. En el caso del valor de algo en Chile, no usamos centavos, por lo tanto yo podría colocarle valor numérico de 9 nomás, coma 0, sin decimales, por ejemplo. También existe un campo llamado image, imagen, que define un campo para guardar la imagen. Lo guarda en formato binario, cuando quiero guardar una foto en la base de datos, etc. Y en el varchar define un campo de longitud variable. A diferencia del varchar, este graba el dato en 16 bits, permitiendo una palabra más larga que en un byte de 16 bits en vez de 8 bits. O sea, mayor bit, tengo mayor almacenamiento. Ahora, nuestro diagrama de nuestra aplicación de base de datos relacional, ¿se acuerdan que hayamos creado la base de datos supermercado? Entonces, ¿cuál es el objetivo que vamos a hacer ahora? Vamos a entender que vamos a crear 4 tablas. Una tabla que vamos a llamar clientes, que va a tener los siguientes campos. ID, cliente, ID, identification, identificación del cliente. Vamos a tener el campo root del cliente, el dígito verificador del root. Ojo, recuerden que el root es de largo 8 más un dígito verificador de largo 1. El dígito verificador puede ser del 1 al 0 más la letra K. ¿Se acuerdan que alguien dice termina en guión K? Tenemos el nombre, el apellido paterno, el apellido materno. Vamos a agregar la dirección, la comuna y el mail. Puede variar, ahí vamos a ver nuestra estructura. También tenemos la tabla de productos, donde vamos a tener productos para vender nosotros. Vamos a tener un ID producto que me identifica el producto, su código, que se va a ir generando automáticamente, una descripción del producto, una unidad de medida del producto, puedo venderlo en unidad, en kilo, en litro, etc. Y un valor, un precio de venta. Por otro lado, vamos a tener también nuestra tabla de vendedores, ¿cierto? Porque cuando uno va a comprar, se asigna un vendedor que nos vende productos. Entonces vamos a tener un ID de vendedor, un código de vendedor y un nombre de un largo que vamos a definir después. Y también vamos a tener nuestra tabla de ventas, ¿cierto? Que vamos a tener nuestra tabla de ventas que va a ser las relaciones, vamos a tener el ID del producto, la descripción del producto, vamos a tener un valor del producto, una cantidad que compró la persona, que me dio un total, una fecha de venta, y vamos a también registrar el código de quién, de nuestro cliente de la venta, quién nos compró esos productos, y también quién atendió al cliente, un ID del vendedor. Entonces, con estas 4 tablas, nosotros vamos a empezar a trabajar con nuestra base de datos supermercado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los invito desde ya para el siguiente video
Aquí está la explicación técnica, para dónde va la micro, como digo yo, ¿me entienden el concepto? Para dónde vamos encaminados, y en el próximo video vamos a crear nuestras tablas. Desde ya, recuerden que ustedes ya tienen que tener pensada una tarea que dimos antes, que es una base de datos que ustedes van a ocupar para trabajar ustedes. Y obviamente vamos a ir trabajando esta también en forma conjunta. Y también ir pensando ya qué tabla puedo asociar. Entonces, los dejo invitados para el video siguiente, que ya vamos a crear la estructura de estas tablas en SQL Server. Así que lo dejamos hasta aquí. Los vemos en el próximo video, en la cual vamos a hacer la creación de las tablas. Aquí estaba la explicación, la normalización, la explicación técnica para ver cómo hacemos lo otro. Así que un saludo a todos, que estén muy bien.